Ujú. Ok. Hola, ¿qué tal? Nada más me estaba asegurando que todo estaba bien. Ok. Todo listo. ¿Y si me escuchan? Espero que sí. Bueno, pues hoy estamos acá un poco más a gusto, sí, poco a poco serán así, cada vez serán más en confianza estos podcasts. Bueno, pues hoy estoy acá porque hay una pregunta que me hacen muchísimo y es ¿cuál es nuestro amigurumi más vendido? No me lo van a creer, ¿ah? Pero tengo tres opciones para en lo que pasa la intro, usted piense a ver qué tal, cuál será. Ya se cayeron casi todos. ¿Será nuestra conejita Nina? Espérenme. Uy. ¿Será este Siren Head? O, ¿qué tal? Este de acá. Vamos con la intro. Y aquí estamos acompañados hoy de esta tierna medusita. Se la voy a enseñar de cerquita. Miren qué ternura. Es un patrón que pueden encontrar también en este canal, solo que bien pequeñita. Bien pequeñita. A ver si está por aquí. Sí, espéreme que se la muestro. La tejita viene en otro color, pero pues ahí mi nena lo tiene. Entonces, es esta medusita súper pequeñita. Miren qué grande nos ha quedado tejiéndola con chenille. Bueno, obviamente sí que le hice muy ligeros cambios, ¿verdad? Les voy a estar compartiendo muy pronto un pequeño vídeo donde andaba yo bordando y agregándole detallitos y así se llevan una idea. También me pueden comentar cualquier duda en la descripción de este vídeo y yo con muchísimo gusto les cuento. Y a lo que vinimos hoy. ¿Cuál será nuestro amigurumi más vendido? Es una pregunta que me hacen muchísimo, pero les va a sorprender y tal vez ni me lo crean, pero yo aquí contándoles la realidad. Les va a sorprender cuál es el amigurumi más vendido. No es Nina, a pesar de que es súper tierna, súper bonita. A mí me enamora esta Nina, sobre todo así grandota, aunque la tenemos también pequeñita. Hay patrón y tutorial disponible, patrón escrito de manera gratuita en nuestra web gretawins.com, se la voy a estar dejando por algún ladito. Y también hay tutorial. Hay un tutorial para Nina pequeñita, hay otro tutorial para esta Nina grande, el patrón escrito también está para Nina pequeñita y también está para la Nina grande, ¿ok? Porque me lo preguntan muchísimo, si está escrito el patrón en nuestra web ya con los cambios para adaptarlo a chenille. No es nuestro amigurumi más vendido, aunque me encantaría realizar muchas más como ella, pero hasta el día de hoy no es el amigurumi más vendido y esta en específico pues no la vendo, es mía. Es que me encanta y me gusta su compañía. Luego les mostré a este Siren Head. Este Siren Head, por si no lo conocen, en español es cabeza de sirena. Existe un sinfín de diseños de cabezas, o sea, cabeza de martillo, etc. Este es cabeza de sirena, Siren Head. Y ya les voy a contar un poquito más adelante por qué no es el amigurumi más vendido. Aquí lo tienen pues en un tono bien oscuro. Es el mismo Siren Head, es el mismo patrón escrito de manera gratuita en nuestra web, tutorial también disponible en este canal, es de nuestros primeros tutoriales, nuestros primeros amigurumis, lo hice cuando no existía el patrón. Busqué y existía solamente un patrón porque fue una orden que me hicieron. Le escribí al diseñador y no solamente vendía el amigurumi terminado. Y dije, bueno, ok, pues necesito hacerlo porque tengo una orden. Y fue de los primeros amigurumis que creé, ¿verdad? Y bueno, la verdad que es un patrón súper sencillo. Es el amigurumi más vendido.
pero no en este color, en este. Y ahora les cuento por qué este no es el más vendido y este sí. Resulta que cuando tejemos por orden, tejemos para otra persona que nos está pidiendo el amigurumi, muchísimas veces no es el amigurumi que más nos gusta. No es el amigurumi que tal vez disfrutemos realizar. Ni siquiera planeamos nunca hacerlo, pero es lo que pide el cliente, ¿verdad? Y aquí también se aplica, el cliente siempre tiene la razón. Bueno, pues cuando me lo pidieron yo dije, qué cosa más rara, ¿qué es esto? Pero ahí me dijeron, es para un niño, ya. Lo suficiente para que yo lo realice, ¿ok? Este color lo hice a gusto mío. Ya les dije, no tejemos para nosotros, pero yo lo hice a gusto mío y si vendí uno o dos, fueron muchos, porque no es el color que le gustaba a los niños, ¿ok? Este es el que le gusta, en tono oscuro. Y les digo más, ya me estoy llenando de muñecos. Ok, ya no les llamo amigurumi porque es que pues son muy grandes. Para mí amigurumi es algo bien pequeñito. Aquí lo estoy realizando y es la hebra que me están viendo toda enredada porque quería mostrarles. Aquí lo estoy realizando completamente negro, ¿ok? Ahí ya ven dos ojos o dos bocas porque más bien son bocas y una patita, ¿ok? Lo estoy realizando en negro porque si en algún momento, ya hace varios años, no me gusta hablar de años porque se me pasa el tiempo. Pero vendí muchísimos, así que, y es el amigurumi que más he vendido, pues creo que podría ser todo un éxito otra vez. Y lo voy a estar colocando porque voy a estar colocando en nuestra tienda de Etsy. Al día de hoy tenemos solamente PDFs a la venta, ¿ok? PDF que siempre puede encontrar a mejor precio en nuestra web. Están en Etsy. Les voy a estar dejando el enlace en la cajita de información, en la descripción del vídeo, a nuestra tiendita de Etsy para que la visite, ¿ok? Tenemos ahorita muchísimos PDFs, los mismos que tenemos en nuestra web. Comencé a colocar otra vez en Etsy y esa es la sección de PDFs, pero voy a estar abriendo muy pronto después de este vídeo una sección de amigurumis terminados. Todavía no sé cómo le voy a llamar porque muchos de los clientes no saben qué cosa es un amigurumi, simplemente quieren un muñeco tejido. Y no me cuestionen, por favor, es la realidad. Muchos no saben qué es un amigurumi. Sin embargo, ven esto y dicen, bueno, es un muñeco hecho a mano, es un muñeco tejido, alguien lo hizo. Puede que ni siquiera sepan que es tejido, ¿ok? Pero les gusta, ¿verdad? Entonces, todavía no sé cómo le voy a llamar a la sección. Si tienen alguna idea, déjenmelo saber en los comentarios. Pero va a ser de muñecos terminados, amigurumis terminados, ¿ok? Y este va a estar disponible. Voy a estar colocando solamente los que ya tenga listo, como por ejemplo este. Voy a estar colocando la medusita. Ay, sobre Nina tengo mis dudas si la coloco o no. Y pues este también lo voy a estar colocando. Pues sí, a alguien le gustó alguna vez, así que pues allá vamos, ¿ok? Primeramente tengo que tomarle foto y todo eso. Pero sí, aquí está la respuesta a su pregunta. Déjenme mostrárselos de cerquita, a ver si se los agarro. Ups, es que está bien largo. Ahí está enterito. Vean. Este es el amigurumi más vendido. Tal vez muchos pensaron que Greta vende amigurumis más tiernos. Pero lo cierto es que no, que este es el más vendido. Sí que he vendido princesas y todo, pero no. Este es el más vendido y tengo que decirles la realidad. Y lo cierto es que, como le decía, a pesar de que no sea el que más me gusta, termino disfrutándolo porque sé que van para niños, ¿ok? Los niños sabrán por qué les gusta tanto. Así que nada, si desean confeccionar a Siren Head, vuelvo y les repito, en nuestra web está el patrón escrito de manera gratuita y también está el tutorial en nuestro canal. Este podcast, este vídeo, es la segunda vez que lo grabo. Así que si repito algo o se me queda algo, pregúntenme en los comentarios porque la primera vez lo dije todo y ahora no sé si se me queda algo y siento que ya lo dije.
ni modo. ¿Con qué tejí este personaje? Bueno, pues Anina ya saben que es un chenille que encuentran en nuestra web. Un chenille disponible a la venta que distribuimos en todo Estados Unidos y Puerto Rico. Espérenme que se cayó. A Siren Head lo tejí con este chenille que es Bernat Blanket. Se siente como precisamente para blanket, como para colchitas. Ahí hay una colchita, una imagen, creo que no se ve bien, pero hay una imagen, pues estos chenilles traen un patrón gratuito por la parte de atrás. Yo nunca he utilizado ninguno, pero bueno, obviamente está en inglés, ¿ok? Entonces, de este chenille solamente tengo en negro, en gris y en rojo, que es lo que necesitaba yo para Siren Head. Estos dientes, porque esto más bien son bocas, no son ojos, busquen sobre Siren Head. Se los hago bordado, ¿verdad? Apuntadas con hilaza acrílica blanca. Y me gusta cómo queda con acrílico. Es como, en ocasiones se los he comentado, para todo hilo hay un proyecto, ¿verdad? Los amigurumis pequeños me encanta con hilo de algodón. Pero esto que quiero que un amigurumi pequeño me quede extremadamente grande, pues este chenille bien interesante y es el que yo uso. También tenemos el video tour en este estudio donde les enseñé unas hilazas 100% acrílico que se llama Pound something, Pound algo. Ok, es una madeja bien grandota que trae 1 libra, así se llama. Es inmensamente grande. Es 100% acrílico, les tengo que ser sincera, ese hilo no me gusta para nada más que no sea Siren Head. Lo utilicé sencillo y lo utilicé con doble hebra para que me quedara grande, pero no tan grande como este. Para lo único que me gusta ese hilo es para Siren Head, porque no porque sea acrílico, sino porque es peludo, el color no es en sí gris, tiene como unas pestañitas blancas, unas cositas blancas. No sé, la calidad del hilo no me gusta, a mí no me gusta. Sin embargo, ahí tengo 3 madejas que son enormes y solamente pensando en este personaje. Porque queda terrorífico, queda ideal, ¿ok? Si quieren ver esa otra hilaza que les estoy recomendando para este proyecto, pues visiten nuestro vídeo del tour por nuestro estudio. Ahí yo se los muestro, en un momentito se los muestro hilazas como estas y esa de la que les estoy hablando, ¿ok? No se los voy a mostrar ahora porque tengo que subirme en el vídeo lo van a ver, tengo que subirme en la escalera, agarrarlo, volver aquí. Ni modo. Sí, estoy bien cómoda aquí. Creo que cada vez pues estos vídeos serán más en confianza, ¿verdad? Tal cual estamos aquí en el estudio. Claro que sí, yo me arreglo un poquito más cuando voy a grabar estos vídeos. ¿Para qué les voy a mentir? Es la realidad. ¡Hey! Ya me quité mis brackets. Que ahora estoy así, pero en realidad ando usando unos retainers, o sea, unos retenedores transparentes que me hacen hablar con la Z todavía y por eso me los quité, pero tengo que usarlos permanente por unos 4 a 6 meses y luego ya pues solamente en las noches de por vida por habérmelos arreglado a esta edad. Ok, pero estoy bien feliz porque me gustó el resultado, no es perfecto, pero ni modo, muchísimo mejor que como estaba. Ok, entonces ya he respondido a su pregunta, tengo un montón de preguntas pendientes. Si preguntas sobre precios, hey, sobre eso pues pueden ver en nuestra tienda de Etsy, ahí van a estar viendo personajes terminados ya con precios de PDF. Es un modo ahorita de saber sobre precios porque eso es un tema que les voy a dar más adelante. Tenemos también el tema de los sorteos, tenemos preguntas sobre qué opino yo sobre el robo de patrones. Es un tema. Para más adelante, hay un sinfín de preguntas que ustedes siempre me hacen. En ocasiones se van pasando y pasando. Esas que le he mencionado son las que tengo en mi cabecita al día de hoy anotadas.
Pero si hay otras preguntas que ustedes tengan para mí que les gustaría saber mi opinión o mis respuestas sobre el tema, pues déjenmelo saber en los comentarios de este video, ¿verdad que sí? Y como es más actual, pues ahí voy a tomar notitas otra vez. No he querido hacer muchos cortes en este video, pero vamos a ver qué sale. Es una locura grabarme a mí misma. Pues hasta aquí este video podcast. Le voy a llamar así de ahora en adelante porque sigo estudiando sobre el tema y los podcasts son solo audios con imágenes, con una imagen estática en el vídeo, audios para que ustedes escuchen, están tejiendo y no necesiten ver, no los distraiga, audios que puedan escuchar en cualquier momento, incluso no lo sé, caminando. Tengo que salir a caminar. Me lo propuse todos los días. Ok, entonces, estos son video podcasts. Y si en algún momento pues hacemos esos podcasts que son solo audio, donde nada más me van a escuchar, ya se me ocurren temas, pues haré otra lista de podcasts, ¿ok? Pero estos los comenzaremos a llamar video podcasts, ya sean respondiendo preguntas, ya sean sobre qué hicimos la semana pasada, ya sea sobre cualquier tema donde yo necesite mostrarles algo y hablo aquí como una cotorra, pues le vamos a llamar video podcasts con Greta Wings. ¿Ok? Son divertidos, la verdad que sí. Creo que cuando ya voy terminando es cuando más cómoda me siento, porque antes grabo y borro y así, pero todo es cuestión de tiempo. Si le gustan estos vídeos, déjeme saber. Deme su like. Escríbame. Si le gustan estos vídeos y aún no se ha suscrito a este canal, pues ¿qué espera? Hágalo y no olvide activar la campanita para que YouTube le notifique cada vez que subamos un nuevo vídeo. Síganos por Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, Twitch, grupos de Facebook. Síganos por todas partes, porque en ocasiones YouTube nos falla, no le envía la notificación de estos vídeos y bueno, pues yo se lo comparto en todas nuestras redes sociales. Siempre nos encuentran como Greta Wings en todas nuestras redes sociales, Greta Wings, y nuestra web. No deje de visitarla, la suscripción es gratuita y reciben notificación cuando le compartimos patrones gratuitos. gretawings.com. Hasta aquí este vídeo, los quiero un montón. Chao, chao.